Eh, Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque eres bueno, porque eres fiel y verdadero, porque eres justo y santo y porque nos permites estar hoy aquí en tu presencia. Ayúdanos hoy a aprender, a saber, a vivir y anhelar tu palabra y poder buscarte en integridad de corazón. Te lo agradecemos, Padre. Ayúdanos, por favor, y socórrenos en esta verdad y en esta palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a dar lugar al tema del día de hoy. Como ya mencionamos, hemos venido hablando acerca de los días de Elías, ya que los días de Elías pues, requieren diferentes situaciones que se van a presentar, que ya mencionamos y ahorita lo vamos a tocar en esencia acerca de una manifestación de lo que hablan los días de Elías, que el día de Elías no solo se cumple en el momento de que Juan el Bautista vino a la tierra y estableciéndose, predicando y demás, sino que también dice que el espíritu de Elías es el que preparará al pueblo del Señor para el Señor Jesús. Es decir, no solo aplica en la venida de encarnada de Jesús, sino también en lo que corresponde al arrebatamiento, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor Jesús. Entonces vamos a continuar aquí. Permítanme, voy a modificar. Muy bien, ok. Entonces vamos a ver el versículo base. Y recordemos de que el título de hoy es los días de Elías y el volver de los rebeldes a la prudencia de los justos. La semana pasada tocamos los días de Elías y el volver de los padres, el corazón de los padres a los hijos. Pero en este caso vamos a tocar de los rebeldes a la prudencia de los justos. Vemos el siguiente pasaje en Lucas 1:17. Esa es la cita base del día de hoy. Dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, como ya mencionamos, aquí vemos que dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Quién? Aquí está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces, e irá delante él con el espíritu y el poder de Elías. Está hablando de Juan el Bautista. Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Y esto para qué va a servir? ¿Por qué va a servir hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos? Para preparar. Aquí es el para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto recordemos que es relacionado a lo que corresponde al espíritu de Elías o los días de Elías. Entonces, es muy necesario esta parte de acá y lo vamos a detallar. Ya hablamos de eso la semana pasada, pero vamos a hacerlo por pequeñas partes, principalmente ahorita con respecto a los días de Elías. Es decir, cuando hablamos de días de Elías, es algo que no necesariamente fue inventado por los predicadores o los pastores, sino que fue algo dicho por el Señor Jesús, claramente. Y no solo Jesús habló de los días de Elías, habló de los días de Noé y también como en los días de Lot. Es decir, que el que usó esa característica de hablar de días es Jesucristo. Ahora, por supuesto, cuando hablamos de días, no estamos hablando necesariamente de días contados, el día 1, día 2, día 3, sino que cuando habla la palabra días en el griego, hace relación también a una época, a una etapa de la vida. Por ejemplo, Jesús dice: y vine a predicar el año agradable del Señor. Entonces, el año agradable no estamos hablando de un año de inicio el 1 de enero y termina en diciembre, porque el año agradable todavía lo estamos experimentando y viviendo con respecto al Señor Jesús. Entonces, en el griego no solo se usaba la palabra día para estipular un único día de 24 horas, sino que se referenciaba para decir una etapa, un rango de tiempo o inclusive una dimensión espiritual. Y vamos a verlo acá en el pasaje de Lucas 4:25, perdón. Y esto fue lo que dijo Jesús luego de hablar en Lucas 4:16 hasta acá, acerca de que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar a los quebrantados, a los prisioneros, para pregonar el año agradable del Señor. Y luego menciona esta parte de acá, en Lucas 4:25, y dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo, y hace una especificación, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Entonces vemos que la palabra días de Elías
o el concepto o la enseñanza o la doctrina o la revelación de los días de Elías no hace referencia a un capricho humano o a algo que pues alguien de repente se inventó, sino que es un concepto que Jesús aplicaba y no únicamente aplicaba con Elías, sino que ya mencionamos cuando dice como en los días del Noé o como en los días de Lot. También hicimos referencia que cuando se habla en los días de, habla de un suceso que la dimensión que la persona aporta se va a manifestar tanto lo que sucede en tinieblas como que sucede en luz. Cuando Jesús habla, dice como en los días de Noé, habla de lo que pasó en el tiempo de Noé y la dimensión de Noé en ese momento. Es decir, en el momento de Noé había personas que se estaban apartando a lo malo y que solo se encontraba un solo justo, que era Noé. A ese justo se le pidió que hiciera un arca. ¿Para qué? Para salvar a aquellos que creían a la palabra. Pero había un desviar del corazón de las personas. Por esa causa Dios iba a mandar un diluvio. Pero antes de enviar el diluvio, es decir, antes de que hubiera un juicio. Entonces antes de que viniera ese juicio, lo que hicieron fue mandar a hacer el arca. En este caso similar. ¿Por qué? Porque Dios viene y trae la manifestación de estos días, perdón, de los días de Noé, donde dice que estarán comiendo y bebiendo y serán en casamiento. Entonces estamos experimentando esos días. La gente está desviando, pero Dios está escogiendo a aquellos que son justos para que hagan arcas, en el sentido de que prediquen la palabra, manifiesten una dimensión espiritual. ¿Para qué? Para que se conviertan y cuando venga la manifestación de los juicios, estén en el arca y ellos no experimenten el juicio, pero los que son malos sí. Por eso se habla acerca de la gran tribulación. Ok, entonces vamos también eso corresponde a los días de Lot y en este caso a los días de Elías. Entonces Elías, una de las cosas que trae el espíritu de Elías, que lo habla en Malaquías y también lo habla Jesús, es que Elías, dice Jesús, que va a venir a restaurar todas las cosas. Si Él viene a restaurar todas las cosas, significa que esas cosas están destruidas. Entonces es necesario el espíritu de Elías para traer una restauración de lo que es verdadero. Entonces por eso es la palabra de lo que hace referencia a días de Elías. Por eso vemos después en Lucas que dice que vendrá con el espíritu de Elías. ¿Para qué? Para restaurar. Por eso dice que cuando viene Jesús, Juan el Bautista viene él a enderezar el camino del Señor. ¿Por qué? Porque el camino estaba malo, estaba destruido, estaba torcido. Y Él viene a restaurar ese camino. ¿Para qué? Para que ellos puedan recibir al Cordero de Dios y puedan recibir la palabra de Dios. Por eso que en otro suceso hablamos acerca de los días de Elías y el bautismo en agua. Entonces, en este caso en particular, vemos de que Dios dice que que los días de Elías están. Y no solo en el tiempo de Juan el Bautista, sino también recordemos de que este Elías es aquel que debería venir. Por eso dice que antes que venga, eso lo dice Malaquías, el día grande de Jehová. Cuando se habla del día grande de Jehová, hace referencia a lo que es la gran tribulación y esos acontecimientos de persecuciones y demás, que no es lo mismo al día del Señor Jesucristo. Pero veamos esta parte de aquí. Entonces, a eso referimos con días de Elías. Entonces, lo mismo que pasó en los tiempos de Elías, va a pasar actualmente. Por eso que hemos estado tocando los días de Elías en parte. Entonces lo que va a pasar es de que se va a manifestar lo mismo que pasó en los días de Elías en la situación. Por eso Jesús hace referencia que el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en la tierra. Pero dice que en los días de Elías Dios no envió a Elías a las viudas que había en Israel. Dios envió a Elías a la viuda de Sarepta de Sidón. Y la viuda de Sarepta de Sidón realmente no era, por así decirlo, devota a Jehová necesariamente. Más bien pertenecía a un pueblo no israelita. Entonces por eso fue, cuando uno lee Lucas 4 en adelante, del 25 en adelante, y Jesús pone los 2 ejemplos acerca de Elías y Eliseo, ellos no se enojan por decir necesariamente que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. Es decir, cuando Jesús lee el libro de Isaías, el Espíritu de Adonai está sobre mí, porque cuanto monje dice que se sorprendieron. Se sorprendieron que Jesús iba a venir a predicar el año agradable. Inclusive se sorprendieron que decían, bueno, tal vez Jesús es el Mesías. Porque no solo lo acaba de decir Juan el Bautista, sino que se le está manifestando. Sino que ellos se enojan porque prácticamente Jesús a través de esto está diciendo que Elías fue enviado a las viudas que no eran de Israel. Y Eliseo sanó a un leproso que no era de Israel. Entonces
¿Cómo así de que no va a venir, no va a ser enviado el espíritu de Elías o Elías a los gentiles, perdón, al pueblo de Israel, pero sí a los gentiles? Entonces por eso es que ellos se enojan. Entonces por eso es que hablamos de los días de Elías. ¿Por qué? Porque el día de Elías es cierto que cuando estuvo con Juan el Bautista fueron con los del pueblo de Israel. Pero en este caso está diciendo Jesús de que el espíritu de Elías o los días de Elías también se van a manifestar para los gentiles. Y por esa razón hablamos de días, de la etapa, de la situación que va Dios a manifestar para una restauración de la iglesia en totalidad. ¿Por qué? Porque la iglesia está destruida. Nosotros creo yo que no hemos asimilado realmente que la iglesia como cuerpo de Cristo está destruida. Y las personas están predicando, por así mencionarlo, sin entender de que las cosas están destruidas, se tienen que restaurar. Realmente nosotros no lo hemos asimilado y es muy claro por qué. Porque a veces no hemos visto el panorama general. Es decir, nosotros podemos, si a nosotros nos mostraran las cosas como originalmente hubieran sido, nos daríamos cuenta y decimos, bueno, aquí hay un problema porque lo que dice aquí o lo que como se ve, no se ve actualmente. Entonces, por eso que hay personas que se dedican a restaurar edificios, restaurar vasijas, pero tienen que saber primero cómo era en sus inicios. Lastimosamente nosotros tenemos dos puntos, ¿verdad? Uno, que no queremos restaurar o no nos hemos dado cuenta. Y lo segundo, las personas piensan que ya están todo restaurado. Yo he hablado con personas y algunas personas, yo les he preguntado, mira, ¿qué pensás acerca de los tiempos actuales? Y la persona dice, yo creo que estamos caminando bajo la doctrina de los apóstoles y no sé qué. Yo le digo, no, eso no es cierto, porque si camináramos a ese nivel de doctrina, a ese nivel de estatura, se manifestaría lo que estuviese manifestándose y no es cierto. Por otro lado, hay otras doctrinas como otras denominaciones que mantienen lo que se restaura. Por ejemplo, algunos hablan acerca de la reforma, de lo que sucedió con Martín Lutero. Hay otros que se quedaron con la reforma a través de Calvino, otros con Wesley, otros con otras denominaciones que se han dado como puritanos, presbiterianos y esas líneas. Entonces ellos se quedaron en ese punto de restauración y ya no avanzaron en la restauración del cuerpo de Cristo. Piensan de que ese punto es como que el clave. Y ahí se quedan con esas doctrinas. Entonces, esa doctrina no está restaurada. La doctrina se sigue restaurando en diferentes ámbitos. Y el mayor ejemplo de esto es el libro de Nehemías. ¿Por qué? Porque a pesar de la deportación, y Dios dio un mandato a través del rey Ciro, si no estoy mal, de que se restaurara Jerusalén, que se restaurara el templo. Pero ellos realmente vivían sobre una ciudad destruida y no se había restaurado. Cuando le hablan a Nehemías, Nehemías automáticamente llora, se duele y va a buscar una restauración sobre Jerusalén. ¿Qué quiero entender con esto? Que nosotros estamos viviendo en esa etapa. Por no darnos cuenta o por acomodarnos a entender que las doctrinas no están restauradas, X o Y doctrina, vivimos cómodamente pensando que así debería ser la cosa. E inclusive diciéndole al Señor, no, el Señor va a restaurarlo. Así como que no hago nada, no muevo ni siquiera un ladrillo para que esto no se... porque Dios lo va a restaurar, pero esa es una mala mentalidad realmente que nosotros tenemos. Recordemos que Nehemías va a llorar porque se restaura y él dispone su corazón para restaurar. ¿Por qué? Porque todos los que estaban en Israel no querían restaurar. Se levanta Nehemías y Dios le tiene que levantar a Nehemías para que Nehemías vaya. Es decir, nosotros lógicamente tenemos que decir, bueno, hay que restaurar esto. No es como que Dios lo va a hacer. Y es cierto, Dios nos ha dado algo, nos ha responsabilizado de cosas y no tenemos que dejarlas ahí. Entonces viene Nehemías, va y trae la restauración a Israel de una manera. Recordemos que hay varias personas implicadas, lo que es Nehemías, lo que es Esdras, lo que es Josué el sumo sacerdote, Zorobabel, entra Zacarías y Habacuc, y todos ellos generan una manifestación para restaurar. ¿A qué quiero entender con esto? De que en la figura nos muestra lo mismo. Actualmente la iglesia como tal no está en una verdadera restauración en su plenitud. Por eso es necesario el espíritu de Elías para traer a restauración. No solo en un sistema global, sino que también en dimensiones como por decir congregacionales, familiares, personales y demás, que Dios va a restaurar y por lo tanto pues se va a manifestar también de una manera global. Pero aquí voy con esto, con el espíritu de Elías. ¿Por qué? Porque aquí esto es lo que habíamos mencionado en Malaquías 4, 5 al 6. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces vemos esta la situación clave con el espíritu de Elías. Y por lo tanto vemos aquí correctamente lo que ya hemos mencionado, de que
hará volver el corazón de los padres y los hijos, antes que venga el día grande de Jehová. Luego vemos, esto lo vamos a leer con relación al espíritu de Elías. Recordemos que cuando hablamos de que va a venir Elías, no necesariamente es que va a venir el cuerpo literal de Elías a la tierra a predicar o a enseñar. Esto basado en el ejemplo de Juan el Bautista, y por eso vamos a leer ahorita otra vez Lucas 1 del 13 al 17. Sé que esto ya lo vimos, pero lo estamos remarcando. Dice la siguiente manera en el 13: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Entonces aquí ya estamos hablando de Juan el Bautista. No ha dicho nada acerca de Elías, pero ya declaró aquí que dará a luz un hijo llamado Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Lo mismo que vemos en el libro de Malaquías. Es decir, si retornamos a Malaquías, en lo que habíamos leído, dice claramente que también hará volver. Esta palabra volver implica también convertir, regresar, entre otros. Vamos a regresar al versículo donde estamos. Ok. Y los hijos de Israel se convertirán al Señor, Dios de ellos. Luego menciona, dice 17, e irá delante él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces aquí dice que Juan el Bautista tendrá el espíritu y el poder de Elías, pero no era Elías con la cara literal de Elías. Es decir, no era que ver a Juan el Bautista, era ver la cara de Elías. Por eso que vemos en el monte de la transfiguración, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, y dice: ¿por qué dicen los escribas que Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas? Y Jesús le dijo: de cierto les digo que Elías ya vino y ustedes no lo reconocieron. Y está hablando prácticamente de Juan el Bautista. Que Juan el Bautista pues no tenía el mismo rostro que tenía Elías, porque si no, cuando hubieran visto el monte de la transfiguración, dice: bueno, ese no es Elías, ese es Juan el Bautista. No dijeron Juan el Bautista, dijeron Elías. Entonces, pero sí recordemos algo muy importante, que es algo que pasa espiritualmente, y es que un espíritu lo que hace es educar un alma o la forma para manifestarse. Y eso también pasa en espíritus inmundos y en otras cosas. Ese espíritu forma y guía para que tengan una manifestación física. Y pues eso lo podemos ver de alguna manera también con las vestiduras de Juan el Bautista, que eran de alguna manera similares a las de Elías, por ciertas manifestaciones proféticas y otros que podríamos ver. Pero lo que quiero entender es de que vemos de que hay un Juan el Bautista que tiene el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Bueno, aquí vamos a terminar de leer, perdón. Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mismo que vimos en Malaquías, que lo leímos, están diciéndole que va a hacerlo Juan el Bautista. Es decir, ¿cómo así que dijeron que iba a venir Elías? Pero Elías físico no vino. El que vino fue Juan el Bautista con el espíritu de Elías. Y va a ser lo mismo que iba a hacer Elías, que está diciendo en Malaquías. Eso nos da a entender de que cuando hablamos del espíritu de Elías, significa que el espíritu de Elías necesita ver en alguien sobre quien va a reposar. Algo similar como con el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo lo que hace es buscar sobre quién reposar. Por eso que cuando alguien recibe el evangelio y crea el evangelio del Señor Jesús, lo que hace es poder el espíritu de Cristo entrar y reposar en la persona. Esto también pues lo podríamos ver con Isaías 11:2 acerca de los 7 espíritus de Dios y cómo esos 7 espíritus reposaran en Jesús, y por eso Jesús llegó a manifestar lo que dio a manifestar a causa de esos 7 espíritus. Lo que quiero dar a entender con esto es de que lo que buscan los espíritus, o lo que hacen los espíritus en general, tanto del uso de tinieblas, es buscar sobre quién reposar y quién habitar para manifestar eso. Si tenemos el Espíritu de Cristo, dice la Biblia que clamaremos Abba Padre a causa del Espíritu de Cristo que está en mí. Pero si no está el Espíritu de Cristo en mí, no podré clamar Abba Padre, porque es el Espíritu en mí que manifiesta a través de un cuerpo, el alma, a decir Abba Padre o Señor Padre, etc. Igual pasa con el Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de conocimiento, temor de Jehová, etcétera. Del lado de las tinieblas, de igual manera, un espíritu de fornicación va a manifestar y enseñarle a alguien el alma para que esa persona fornique. Si un espíritu de mentira, también para que esté en una persona y esa persona venga y comience a mentir, y así sucesivamente con cada espíritu. Entonces, en este caso, el espíritu y el poder de Elías iba a manifestarse sobre Juan el Bautista.
Esto nos da a entender de que cuando Dios manifiesta sobre una congregación, sobre una nación, sobre un grupo de personas que pueden ser alrededor del mundo, por así decirlo, seleccionadas, o Dios en su misericordia lo traslado, en oración, etcétera, Dios va a depositar el espíritu y el poder de Elías para ejercer este mismo ejercicio que está acá. Hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Esto qué quiere decir? De que en el final de los tiempos, inclusive se van a levantar personas diciendo que pueden tener el espíritu de Elías y el profeta Elías, que ya lo mencioné, que hay personas que lo están diciendo. Hay personas que en África, que inclusive hay personas que dijeran que ya estaban los dos testigos entre nosotros, que eran dos personas de África, inclusive uno de esos dos testigos que inclusive personas decían, no es que Dios me mostró en sueños o que Dios me habló por su palabra, que Dios esto. Al final, uno de esos dos testigos que ellos dijeron se murió creo el año pasado, hace 2 años. Entonces realmente no era el testigo, ¿verdad?, que se esperaba. A lo que quiero entender es de que hay mucha confusión, hay muchas situaciones y problemas que se van a levantar falsos, pero así como se levantan falsos, también Dios va a levantar verdaderos, personas con el espíritu y poder de Elías para generar una restauración sobre la iglesia general o local para manifestar la gloria del Señor como así lo requiere. Entonces podríamos identificar a alguien bajo este sentimiento. Y en este caso en particular vamos a hablar acerca del volverlo a los rebeldes a la prudencia de los justos, que es algo que la Malaquías menciona de alguna manera. Vamos a regresar aquí con Malaquías, que vimos aquí que dice, por ejemplo, Malaquías, el versículo 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y que claramente aquí menciona, cuando habla de padres, ya la semana pasada hablamos que cuando habla de padres hacia los hijos, no está hablando necesariamente de papá, mamá, sino está haciendo referencia del corazón de los padres como Abraham y como David, que ese sentimiento, esa fe, ese molde que hay en el corazón de ellos va a ser trasladado al corazón de los hijos actuales, es decir, a los creyentes en Cristo Jesús y demás, para que ellos tengamos nosotros el mismo corazón que tenía Abraham, que tenía David, que tenía Moisés, Amós, etcétera, y poder asimismo con ese sentir traer una reedificación, una restauración y un verdadero sentir de Cristo Jesús. Pero luego dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces habla de viceversa. Entonces, este pasaje de los hijos hacia los padres, ya hablamos de que teniendo los hijos esa fe, van a comenzar a manifestarse como los padres. Es decir, Dios va a poner mi fe como la de David para que yo me manifieste como David. Dios va a poner la fe o el corazón de Abraham para que me manifieste como un Abraham. De igual manera como Felipe, de igual manera como Moisés, etcétera, para que haga una manifestación de ese corazón de ese padre en mí y yo como hijo me manifieste como ese padre. Por eso Jesús dice que él es ver a Jesús es ver al Padre y ver al Padre es ver a Jesús. ¿Por qué? Porque son lo mismo. De igual manera es lo que quiere dar a entender aquí Malaquías, pero en el libro de Lucas en específico ya lo resalta de una manera más importante, por así llamarlo, que bueno, tampoco esto es algo que lo dijo un hombre, sino que lo dijo un mensajero de parte de Dios, que si no estoy mal es Gabriel. Y dice aquí, y de los rebeldes, es decir que el rebeldes, esta parte de rebeldes que vemos aquí, rebeldes, rebeldes prácticamente es hijos. Rebeldes, lo podemos verificar así, rebeldes, esto sería hijos. Y lo que habla aquí, y el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos, es decir que los justos, ¿quiénes son? Los padres, en el sentido de la palabra, ¿verdad? Recordemos que eso lo hablamos la semana pasada, de que padres no necesariamente está hablando de personas, papá, mamá, de familia, sino que está hablando de Abraham, de David, como ya lo vimos en Mateo 1.1, que dice que Jesús era hijo de Abraham, hijo de David. Entonces hay una paternidad que Dios lo quiere trasladar. Claramente hablamos también acerca de cómo el corazón del padre va hacia nosotros, del corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la justicia de los justos, inclusive hablamos ministerialmente. Entonces vemos aquí prácticamente lo que quiere resaltar es que los hijos son rebeldes, por eso que los hijos necesitan convertirse a la prudencia de los justos. Es decir, no solo habla de los justos, no solo dice vuélvanse a como David o vuélvanse a como Abraham, porque recordemos que tanto Abraham como David eran personas justas delante de Dios. En cierto caso, Abraham fue justificado a causa de la fe, pero vemos a David que también él estableció una justicia. A David no solo se le cuenta como una persona dulce cantor
o como el salmista, o como el guerrero, sino que también David es catalogado como una persona justa. Tan justo era David, que cuando Dios dice acerca de los reyes, dice, y tú no seguiste el mismo camino que mi siervo David. En lugar de decir Dios, tú no seguiste el mismo camino que la palabra o que la Torá, sino que dijo, tú no seguiste el mismo camino que David. Hace una relación que David era una persona justa como la palabra. ¿Por qué? Porque era conforme al corazón de Dios. Entonces lo que quiere Dios es de que nosotros salgamos de la rebeldía, o esto que también hará el espíritu de Elías, es de que hará volver de los rebeldes a la prudencia de los justos. Si una persona dice tener el espíritu de Elías y no está convirtiendo el corazón de rebeldía hacia la justicia o la prudencia de los justos, lastimosamente esa persona será mentirosa, ¿verdad? Entonces también pues nosotros, una de las ideas de entender esto es que nosotros podamos orarle a Dios para que Dios nos, bajo este entendimiento, pedirle al Señor el Espíritu de Elías para que Él ministre sobre nuestra familia, sobre la congregación, sobre nuestro país, sobre nuestra nación, sobre el continente, sobre el mundo, para que Él obre en un entendimiento. Nosotros bajo un entendimiento oremos. Entonces aquí dice que de los rebeldes a la prudencia de los justos. Ahora vamos a ver un par de definiciones para poder entender a qué se refiere de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y quiero detenerme a ver esta parte por varias razones. Vamos a ver la palabra revelar. Dice revelar. Dice que es sublevar, levantar a alguien haciendo que falte a la obediencia debida. Y dice que es usado más pronomial. Y también dice que es una persona de oponer resistencia. Ahora, hay algo bien importante aquí que quiero resaltar con respecto a la rebeldía. A veces nosotros podemos tener un concepto que rebelde es una persona que hace escándalo, que le alega a otra persona que no quiere hacer las cosas. O a veces en películas ponen a alguien que va en una motocicleta a todo, con un tipo de vestimenta, con una motocicleta de esas carísimas que hasta hacen ruido y se ven así todas negras, etcétera. Entonces ponen una persona así que él es rebelde, o que alguien que destruyó algo. Pero nosotros tenemos que entender que la rebeldía no necesariamente se va a manifestar de una manera explosiva, o por decirlo así, no solo los rebeldes son los extrovertidos, sino que los rebeldes también son personas que tal vez no hacen escándalo, no gritan, no hacen bulla, pero están haciendo una desobediencia. Por ejemplo, hagamos de cuenta que hay un gobierno que no les gusta cómo está, entonces hay un grupo de personas que hacen una manifestación para rebelarse en contra del gobierno. Pero ellos son aquellas personas que dicen vamos a la lucha, vamos en contra y no le vamos a hacer caso a ese gobierno, etcétera. Entonces ese grupo prácticamente es un tipo de rebeldía, pero como que son extrovertidos o son personas que dicen no, hagámoslo. Pero por otro lado, tal vez hay un grupo de personas que dicen no me gusta ese gobierno y no le voy a hacer caso a lo que dice. Ellos dicen que hay que pagar impuestos, no lo voy a pagar. Y tal vez ni lo dicen, tal vez solo lo piensan y ellos tranquilamente hacen sus cosas y nadie se da cuenta y tal vez lo miran, no, de plano tú estás conforme con este gobierno. Y la persona tal vez ni habla, solo medio mueve los ojos. Entonces esa persona también está siendo rebelde, pero no de la manera explosiva. Entonces, ¿por qué? Porque a veces podemos tener el concepto que una persona rebelde es una persona que grita o que hace escándalo, que se mueve, etcétera. Pero aquí claramente nos dice que no. Dice que es levantar a alguien haciendo falta a la obediencia debida. Es decir, de que si alguien me dice anda a la derecha y yo me voy a la izquierda, entonces eso es rebeldía. Me explico, y puedo ir caminando en la calle con alguien y él me dice vamos a la derecha y de repente yo agarro a la izquierda. Eso es rebeldía. Rebeldía es que yo le diga a alguien, mira, Dios te dice que leas la Biblia y él dice no la voy a leer. Y tal vez él no grita, es más, me puede decir sí, está bien, y él no lo hace. Entonces eso se está manifestando una rebelión, no hacia mí, ¿verdad? Sino que estoy hablando que Dios le puede decir a alguien, mira, hacelo, y la persona dice, sí lo voy a hacer, pero no lo termina haciendo. Es igual, es rebeldía, está faltando una obediencia. Pero vemos el punto 2 que también dice que no es solo el sentido de yo hago lo contrario, o yo hago o no voy a poner atención, sino que dice que es oponer resistencia. ¿Qué quiere decir oponer resistencia? Que uno a veces le tiene que estar diciendo a la misma persona, mira, no hagas eso, no hagas eso. Y no hagas eso, ya lleva 1, 2, 3 años y no hagas eso, y no hagas eso, y lo sigue haciendo. Está poniendo resistencia, no lo quiere hacer. Y no necesariamente significa de que, vuelvo a repetir, la gente va a gritar, va a golpear, va a patalear. No necesariamente va a hacer eso. La persona claramente puede decir, sí lo voy a hacer, y no lo hace. O tal vez no le dice nada a uno y no lo termina haciendo. Eso es igual a rebeldía.
Vuelvo a repetir, rebeldía no significa hacer escándalo. Alguien puede hacer escándalo y ser rebelde, y alguien no puede hacer escándalo y sigue siendo rebelde. Vamos a ver otro pasaje en el griego, particularmente la palabra G545 del diccionario Strong, es apeideses. Es de G1 como partícula negativa, y G3982 dice impersuadible, es decir, contumaz. Se ha traducido como rebelde y desobediente. Entonces aquí es bien importante esta palabra, dice impersuadible. Eso es, por lo menos a mí me llama la atención, y tal vez lo entiendo un poquito más. Entiendo un poquito mejor impersuadible que rebelde, ¿verdad? Y algo importante acá, y es, ya lo hemos hablado varias veces en diversas reuniones acerca del G1. Recordemos que el G1 lo que hace es generar un negativo, por así mencionarlo. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, alguien quiere algo, por ejemplo, nosotros actualmente tenemos, por ejemplo, la palabra necesario. Entonces, necesario para negar esto ponemos un innecesario. Necesario, innecesario. Este in ya vuelve como que negativo esta palabra, ¿verdad? Entonces hay muchas palabras que nosotros usamos de esa manera. Por ejemplo, propio. Entonces ponemos nosotros impropio. Entonces este in o in es el que se usa como negativo. Entonces en el caso del griego, la G1 o la letra Aleph, que es la letra en el griego, la primera letra del griego, Aleph, se utiliza para ponerse negativo. Si por ejemplo yo quisiera, vamos a ponerlo así, inteligente, entonces si le agregara yo la letra A del griego, sería A inteligente, por poner un ejemplo. Eso sería no inteligente. Entonces en el griego, cuando uno pone A inteligente del griego, se transforma en insensato. Entonces esta G1 habla acerca de que es persuadible, pero cuando se le agrega la A es impersuadible. Entonces por eso se une con la G1 con la G3982 para dar esta palabra rebelde. Entonces si vamos a ver las dos palabras, que bueno, G1 ya lo sabemos. Ay, perdón, porque no lo logré terminar de poner. Entonces la G1 ya sabemos que es un negativo, entonces vamos a enfocarnos en la G3982. Dice que G39 es peizo, y dice que es la siguiente manera, dice, es un verbo primario, dice convencer. Entonces convencer, ¿cuál sería lo negativo por la palabra? Sería no convencible. Dice convencer mediante argumento verdadero o falso, por analogía, pacificar o conciliar, por otro medio legítimo, flexivamente o pasivamente, asentir, a la evidencia, autoridad, descansar mediante certeza o interna. Entonces vemos que lo han traducido en la Biblia como que es peidezo. Lo han traducido como obedecer, pensar, persuadir, persuasión, seguro, asegurar, sentir, cobrar, confianza, confiar, convenir, crédito, creer, dar. Entonces, ¿qué significa? Si le agregamos la A, si agregamos, por ejemplo, la palabra creer, sería no cree. Eso es un rebelde, alguien que no cree. ¿Qué miraríamos aquí como confiar? Entonces, si le agregamos la negación, no confía. Es una persona rebelde. Es decir, no confía en la palabra de Dios. Entonces entra como una rebeldía. Entonces una persona rebelde sería obedecer, sería no obedecer o desobediente. Entonces una persona rebelde es una persona que no obedece, una persona que no piensa, una persona que no se deja persuadir por la palabra, por el Espíritu Santo, no tiene confianza en la palabra, no cree, etc. Y por eso la Biblia a veces dice, no resistáis al Espíritu Santo, es decir, no sean rebeldes, déjense convencer por el Espíritu Santo. Por eso a veces pasa que a veces uno le habla a la gente de algún tema en la Biblia y uno le sigue hablando y no lo ponen por obra. Entonces ellos lo que están haciendo no es resistiendo a nosotros, están resistiendo a la palabra. Uno le dice, miren, tienen que leer la Biblia, o tienen que orar, o tienen que buscar a Dios, tienen que ir a la iglesia. Podemos poner diferentes ejemplos. Entonces ellos dicen, sí. Entonces uno puede pasar convenciéndonos 1 año, 2 años, 3 años. Entonces ellos, cuando están oponiendo resistencia o no se están dejando persuadir por esa palabra, ellos están siendo rebeldes. Vuelvo a repetir, no significa que me griten, que me cuestionen, sino que ellos me pueden decir, sí, tienes razón, ahí tienes toda la razón que lo que estás diciendo, y me pueden estar diciendo eso, pero si no lo hacen, aunque me pueden decir, no, hombre, sí, tienes razón, o no me pueden decir nada, sino, tampoco hay personas que no dicen nada. Entonces ellos de igual manera están siendo rebeldes, basado en lo que acabamos de leer. Ahora vemos de que Dios quiere cambiar de la rebeldía que estamos mencionando ahí por falta de creer, falta de confianza, falta de obediencia, etcétera, todo lo que es la palabra,
que vuelvo a repetir, nosotros podemos estar en parte de esa fase, y Dios lo que quiere es cambiar ese corazón rebelde a un verdadero corazón en Cristo Jesús. Pero dice que ese corazón tiene que ser prudencia de justo. No únicamente tiene que ser justo, tiene que ser prudencia de justo. Entonces vamos a ver aquí que esta palabra es la 54:28, que es phronesis, que viene de la 54:26. Dice que es una acción o una actividad mental, es decir, visión o noción intelectual moralmente. Y aquí lo traducen en la Biblia Reina Valera como inteligencia o como prudencia. Entonces podríamos decir que Dios, a través del espíritu de Elías, quiere hacer volver al rebelde, al no confiable, al que no cree, al que no obedece, al que no confía, al que no se deja persuadir, a obtener una inteligencia de justo. Lo han traducido como prudencia, pero también se puede traducir como inteligencia de justo, o como acciones o la visión que un justo tendrá. Veamos de dónde viene la palabra prudencia. Viene la palabra froneo. No sé si la tradució, vamos a ver. Ah, sí, fronesis, froneo. Sí la puse. Entonces dice que viene también de una G24, dice que significa ejercitar la mente. Es decir, entretener o tener un sentimiento u opinión, por implicación estar dispuesto mentalmente, más o menos fervientemente, en una cierta dirección. Intensivo, interesarse uno mismo con preocupación o obediencia. Se ha traducido como pensar, sentir, tener un mismo sentir, sentir la misma cosa, solícito, poner la mira, modo, hacer caso, cuidado. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere que salgamos de la desobediencia, de la falta de pensar, de la falta de convencernos, de la falta de imprudencia, de la falta de ser receptivos a la verdad, para que obtengamos una mentalidad o un ejercicio mental de los justos, o en las mismas actividades que los justos. Ahora vamos a ver la palabra justo que aparece ahí, que es dikaios, que es del 1342, y se traduce de la siguiente manera, perdón, como utilizan la raíz que es 1449, que es equitativo, en carácter o acto, por implicación inocente, santo absolutamente o relativamente, y se ha traducido como justo. Entonces, como esto viene una palabra que es la 1342, dice que es dikaios. Creo que puse la misma, perdón. Bueno, entonces esta viene de la... no sé, pero no sé si la copié literal. Yo creo que lo copié literal. Aquí está, creo que aquí está. Es esta. G1349, perdón, creo que había duplicado la presentación. Okay. Que es dique. Dice que es probablemente del 1166. Derecho, recto, como autoevidente. Es decir, justicia, el principio, la decisión o su ejecución. Se ha traducido como castigo, condenación o justicia. Entonces un justo es aquel que aplica la justicia. Justicia que viene por ejercicio de la inteligencia, la prudencia o el ejercicio mental de aplicar la palabra del Señor Jesús. Ahora, dice que hay otra palabra que vamos a ver, que es la palabra convertir. La palabra convertir que aparece aquí en el griego es epistrefo, que viene de la G1909 o 4762. Dice que significa revertir, literalmente o figurativamente, moralmente, y es convertir o volver. Esta palabra es bien importante, que es revertir. ¿Por qué? Vamos a regresar al versículo acerca de Lucas. Aquí está. Lucas. Entonces vamos a limpiar aquí. Entonces cuando vemos esta parte de Lucas que dice que él hará volver, que es esta palabra acá, volver, los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, significa que Dios hará volver. Vamos a ponerlo aquí. Bueno. Entonces Dios hará volver el corazón del rebelde, lo regresará a la prudencia de los justos. Pero lo que hará es un revertir. La palabra que se usa aquí es revertir o volver. ¿Qué significa eso? De que su naturaleza de rebelde no es la naturaleza que se necesita. Dios no dio al hombre necesariamente una naturaleza de rebeldía. Por eso se habla revelar. Porque Él tiene una naturaleza y Él se revela esa naturaleza. Si Dios le dio al hombre una naturaleza de amor, Él se revela en contra del amor. Dios le dice, mira, tienes que amar, y Él dice, yo no amo, yo voy a odiar.
Entonces, como esta persona que es rebelde odia, ya recordemos que el odio no necesariamente significa como salen en las películas o en las dramas que la gente se pone sulfurosa, sino a veces hay personas que no dicen nada y dentro de su corazón no quieren perdonar a otro. Entonces Dios quiere revertir, es decir, volver a la persona hacia el amor que en un principio le fue dado. Entonces el amor es la base de los justos. Por eso es la Biblia que el que ama cumple la ley. Y el que cumple una ley es justo. Entonces Dios lo que quiere hacer es revertir lo que hay en los rebeldes. Es decir, este rebelde antes era obediente. Este rebelde antes amaba. Este rebelde antes ejecutaba la verdad. Este rebelde antes hacía tal cosa. Entonces Dios lo que quiere hacer es revertirlo, regresarlo al origen, regresarlo a cómo debería de hacerse las cosas. Por eso la Biblia habla de hacer volver. Entonces, ¿qué hará el espíritu de Elías? A todas aquellas personas que en su momento se rebelaron en contra de Dios, ya sea aquellas personas, pues literalmente, aquellos que cayeron, pero inclusive pueden haber ministros, pueden haber personas que también no eran ministros, pero eran dedicadas a Dios, etcétera. Entonces, vamos a reconocer que alguien se está moviendo en el espíritu de Elías, porque cuando se topa tal vez con un ministro destruido en rebeldía u otras maneras, esa persona cuando les va a hablar y predicar va a hacer volver a como eran, a su estado, por así llamarlo, porque ellos tenían una manifestación de prudencia de justos. Ellos ejercían, como vimos ahí, esta persona tal vez ejercía el ministerio, esta persona ejercía su mente en la justicia de Dios, en la palabra de Dios, en sus sentimientos con Dios, se dejaba persuadir por Dios, se dejaba guiar por Dios, pero por algún motivo cayó en el pecado, por algún motivo cayó en rebeldía, por algún motivo cayó en desobediencia, ya se resistía al Espíritu Santo, etcétera. Entonces, cuando una persona que le porta el espíritu de Elías se va a acercar a este tipo de personas, va a hacer volverlos. Es decir, no es lo mismo que predicarle a alguien que se arrepienta de su pecado. Es decir, que uno de repente encuentre en la calle a alguien y uno le comienza a hablar de Cristo y esa persona entra en Cristo Jesús. No es lo mismo. No es lo mismo alguien que ya estuvo en Cristo y ya se le había predicado la palabra, creció de alguna manera, tal vez ya estaba predicando el evangelio, o tal vez no, tal vez sí buscaba a Dios y entregaba su corazón a Dios y de repente se volvió rebelde. No es lo mismo. Por eso que el espíritu de Elías se ve no necesariamente como un sistema de evangelización, sino que la restauración dentro del mismo cuerpo de Cristo. Entonces Dios lo que va a hacer es restaurar a estas personas que son rebeldes, o sea, que están en desobediencia, que no se han dejado persuadir, que estuvieron ahí, la van a hacer volver a la prudencia de los justos, a la inteligencia del justo, a la forma de vida del injusto, a las actividades, al pensamiento del justo. Que ese pensamiento justo, y vimos que era conforme a los sentimientos o fe o pensamiento de los padres. Entonces esto es lo que va a hacer el espíritu de Elías. Por esa razón nosotros vamos a orar para que Dios nos provea el espíritu de Elías, porque puede ser que alguien esté en rebeldía, en desobediencia, no se deja de persuadir por el Espíritu Santo, no se deja convencer por el Espíritu Santo, etcétera. ¿Por qué? Porque recordemos de que cuando nosotros creemos en la fe, dice la palabra de que la fe sin obras es muerta. Entonces si alguien dice yo creo en tal cosa, yo creo en el bautismo en agua, en el bautismo en Espíritu Santo, etcétera, pero no hay una actividad que lo lleve a hacer eso, hay algo que está pasando. Y por eso Dios quiere proveer al espíritu de Elías para que si alguien tiene un problemita, tiene una situación de que no está obedeciendo a la palabra que se le ha dado, ya sea ayer, antier o dentro de hace 5 años, que a través de la ministración y suministración del espíritu de Elías, esa persona pueda generar una verdadera manifestación de prudencia de justo para poder establecerse en la verdad. Recordemos prudencia también porque la palabra menciona de que, por ejemplo, a través del bautismo en agua, cuando Juan el Bautista predica acerca de muchas cosas y entre ellas el bautismo en agua, prácticamente el bautizarse era una forma prudente de los justos. ¿Por qué? Uno, porque Jesús dijo que cuando se iba a bautizar, dice que iba a cumplir la justicia, y lo otro de que a través del bautismo en agua uno no termina recibiendo un juicio que podría venir sobre las aguas. Entonces a la hora de ser prudente como justo o inteligente como los justos o sabios como los justos, entonces nosotros vamos a bautizarnos para evitar los juicios, por ser prudentes por si algo está pasando. Inclusive en parte lo hicieron los fariseos, pero en un espíritu de engaño. Por eso Jesús dijo, por eso el Juan el Bautista dijo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a ser prudentes? ¿Quién les enseñó a pensar como justos? Pero ustedes en un sistema religioso de engaño y demás. Entonces, por esa razón, habla de la inteligencia del justo, cómo pensaría el justo, cómo se manifiesta un justo, cómo camina un justo. Y una de las formas
de hacerlos a través del bautismo en agua. Por eso Jesús se bautizó en agua. Él es un prudente justo, o un inteligente conforme a los justos. Por eso la vez anterior hablamos del espíritu de Elías, que iba relacionado al bautismo en agua. Entonces yo considero que debemos orar al Señor, porque nosotros podemos tener problemas de todo tipo. Eso no es necesariamente solo una persona lo tiene, lo tenemos muchos. Tenemos en áreas de desobediencia, pero a través del espíritu de Elías, que Dios nos va a ministrar, no significa necesariamente que va a venir una persona, aunque puede pasar. Pero también Dios, a través de la comunión, a través de la palabra, nos va a suministrar este espíritu para nosotros volvernos a la prudencia de los justos. Dejar de ser rebeldes, desobedientes, resistiendo al Espíritu Santo y demás, para entrar en una verdadera obediencia, una reversión. Inclusive si puede ser que antes hacíamos algo en Cristo Jesús y lo dejamos de hacer, Dios lo que va a hacer es revertir. Es decir, bueno, estás pecando, antes no lo hacías, ahora te entregaste a una rebeldía. Yo voy a través del espíritu de Elías, voy a hacer de que te vuelvas de ese camino a una prudencia de justo. Entonces vamos a orar por eso. Realmente esa es la idea de traer un entendimiento a esto, para que nosotros podamos rogarle al Señor de una manera personal. Señor, te pido sobre el espíritu de Elías, sobre mi familia, sobre mi casa. O podemos también orar por la congregación. Señor, te pido por mi congregación, para que en la congregación nos visite un espíritu de Elías, porque también nos hemos desviado en tal área, nos hemos desviado en tal otra, y por esa causa necesitamos al espíritu de Elías, porque tu palabra dice de que a través del espíritu de Elías tú harás volver, revertirás las situaciones para tu gloria. De igual manera, sobre la nación, por ejemplo, en este caso Guatemala en su momento ha tenido un avivamiento, a un caminar en Cristo Jesús. E inclusive ya se han levantado profecías diciendo de que Dios enviará juicios por cuanto se han apartado. Y es cierto, la nación de Guatemala se ha apartado en muchos casos del camino del Evangelio. Y podemos pedir un espíritu de Elías sobre la nación de Guatemala. ¿Para qué? Para que Dios revierta, para que Dios haga volver la gloria, en este caso, de lo que teníamos, una obediencia otra vez a como Dios necesita, para restaurar todas las cosas en Cristo Jesús sobre esta nación de Guatemala. Y así sucesivamente sobre cada caso, porque claramente yo menciono algo, pues, pero yo sé que el Señor Jesús habla a cada persona para ese tipo de funciones. Entonces Dios los bendiga. Vamos a orar para finalizar y para pedir en un entendimiento, en un mismo sentir, en una prudencia de justo, una inteligencia de justo, una actividad mental de justos. Que la idea del espíritu de Elías no es que a mí me vaya bien y yo compro un carro, una casa y etcétera, sino la idea es la restauración de la comunión con Cristo Jesús, para exaltar el nombre de Jehová y declarar que solo Dios es Dios. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para que tú reviertas todo aquello que nosotros hemos obrado en rebeldía, para que tú nos reviertas. Si estamos siendo desobedientes en algo, revertirlo y regresar a la obediencia que nos habías dado, regresar al primer amor. Ayúdanos, Padre, si hemos sido desobedientes o estamos resistiendo al Espíritu Santo sobre un área, independientemente si sea bautismo en agua, si sea ayuno, si sea oración, si sea lectura de la palabra, si sea comunión con los hermanos, si sea amarnos los unos a los otros, y si sea pues el cumplimiento de la justicia, el de la fe en ciertas áreas. Todo lo que corresponde a eso, Padre, necesitamos que nos ayudes a que nuestro corazón vuelva a la prudencia de los justos, que nuestro corazón sea como los padres que tú has establecido, que tu palabra nos enseñe, que tu Espíritu Santo, que el Espíritu de Elías nos mueva a volvernos a ti, a que correspondamos a tu amor, a que correspondamos a tu verdad y dejemos de entrar en la manifestación de los Baales. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, sujétanos a la verdad, establécenos en la verdad y ayúdanos a dejar de ser rebeldes, a dejar de ser, Señor Jesús, inconstantes, y que podamos revertir, podamos volver, podamos convertirnos a la prudencia de los justos, a nuestro verdadero estado, como el postrer, la palabra la enseña, el postrer a la semejanza de Cristo Jesús, que es lo que tú necesitas, porque la palabra dice que antes la vida de los hombres era la luz, y a causa de tu Hijo Jesucristo podemos regresar a eso, porque ahora nuestra vida es la luz de Jesús. Así que gracias por esa reversión, por ese arrepentimiento y conversión. Te pedimos que nos ayudes para ya no ser carnales, sino espirituales en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre eterno. Te agradecemos por obrar en nuestra vida. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos ayudes, Padre eterno. A ti la gloria, honra, honor y poder. También vamos a orar a aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Vamos a orar para que ellos puedan entrar a la prudencia de los justos, para que ellos puedan, que inclusive Dios pueda restaurar sus familias, pueda restaurar sus relaciones conyugales, que también sus relaciones de tal vez en una empresa,
tal vez con los papás o con sus hijos, o alguna otra área de una congregación, un ministerio, una cobertura, etcétera. ¿Por qué? Porque esa es la idea del Espíritu de Elías, restaurar todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti. Queremos hoy presentarnos delante de ti porque queremos confesarte como Señor y Salvador. Queremos declarar que tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Salvador, y creemos que tu Hijo Jesucristo fue resucitado entre los muertos a través de tu poder. Y hoy nos declaramos esclavos tuyos porque tú eres nuestro Señor. También nos declaramos hijos tuyos porque tú eres nuestro Padre a través de creer en Cristo Jesús. Te rogamos hoy que, siendo tus hijos, que tú manifiestes y envíes una suministración del Espíritu de Elías para que en nuestra vida espiritual, personal, familiar, congregacional, ministerial y todas las áreas que yo pueda tener, te pedimos que nos hagas volver a ti y que pueda ser restaurado todos nuestros hogares. En Cristo Jesús te damos las gracias, amado Pastor y Padre, amado amigo, amado Señor y Salvador. Amén y amén. Entonces Dios los bendiga.